Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Planetario Sayap les envía un cordial saludo a todos nuestros seguidores de Quintana Roo, de México o de cualquier otra parte del mundo desde donde nos estén viendo y escuchando. El día de hoy les traemos una nueva cápsula de Conociendo nuestro universo. Y vamos a tratar de dar respuesta a la pregunta de qué nos brinda la astronomía. Bueno, la astronomía de entrada nos da la oportunidad de conocer, disfrutar y maravillarnos con sorprendentes imágenes y conocimiento del cosmos. Aunque claro, es posible que muchos se estén preguntando si es que nos brinda algo más tangible y de uso directo a la sociedad y a nuestras vidas. Es una pregunta totalmente válida. Pues la astronomía, desde tiempos remotos, nos ha brindado una manera de medir el tiempo. Observando los cielos, se han organizado calendarios y claro, observando las estrellas y su movimiento en la bóveda celeste, se pudo realizar navegación y exploración transoceánica. Pero actualmente sigue contribuyendo a grandes desarrollos. Vamos a ver unos cuantos de ellos. En medicina, por ejemplo, ya en cápsulas anteriores hemos comentado que la astronomía pues tiene que trabajar y obtener mucha información usando únicamente imágenes, usando la luz que nos llega de las fuentes. Y por lo tanto se han desarrollado instrumentos, técnicas para obtener imágenes de mucha mejor calidad, más detalladas, y entre ellas pues está la interferometría, que combina las señales de distintos telescopios para que actúen como si fueran uno solo. Esta es una técnica que se llama síntesis de apertura y es ampliamente utilizada, con algunas adaptaciones, claro está, para generar imágenes de resonancia magnética, las que nos permiten observar el interior del cuerpo de manera para nada invasiva. ¿Cómo funciona la resonancia magnética? Brevemente, usa enormes campos magnéticos y radioondas para excitar los protones en el tejido humano. En el video que estamos viendo en este momento, se ve más o menos, se usan campos magnéticos para que los protones que están contenidos en nuestro cuerpo, en los átomos de nuestro cuerpo, se alineen con ese campo magnético. Y luego se les manda un pulso de radio que los forza, los obliga a moverse en una dirección de tal manera que ya no están alineados con este campo como debería ser. Entonces, cuando el pulso de radio se quita, el protón vuelve a la posición a la que lo hace estar el campo magnético, y al hacer eso emite una cierta radiación, emite energía, que es justamente lo que los sensores de las máquinas de resonancia magnética leen, y son diversos sensores a lo largo de toda la máquina que juntan la información y la combinan para generar una imagen final. Recalco, este algoritmo es muy similar al utilizado de síntesis de apertura en radiotelescopios. Aparte, la fabricación de los espejos, de los instrumentos para mandar en sondas espaciales, en telescopios espaciales, requieren de ambientes extremadamente limpios. Los instrumentos deben tener el mínimo de contaminación, el mínimo de bacterias, el mínimo de polvo. Por lo cual, los cuartos limpios, los filtros de aire, los trajes estériles, todo eso fue realizado o diseñado en gran parte para poder trabajar en los laboratorios de construcción de estos instrumentos. En la imagen estamos viendo un grupo de técnicos trabajando en la construcción o el ensamble de espejos del James Webb Telescope. Y bueno, estos cuartos limpios, estos protocolos de sanitización y esterilización, limpieza, pues se adaptaron y se empezaron a usar, son ampliamente usados en laboratorios de farmacéutica y pues claro, en hospitales, quirófanos, etc. En cuanto a cómputo,
una de las técnicas desarrolladas en colaboración con la astronomía es la computación en malla. Pues eso se debió a que pues cada vez la información recolectada por los telescopios, por los instrumentos astronómicos, era cada vez mayor. Entonces era imposible procesarla con una sola máquina. Lo que se hace es pues, tener una base de datos, una base de recursos a los que pueden acceder distintas computadoras conectadas en una red común y pues todas combinadas trabajar en el mismo proyecto. Uno de los primeros, valga la redundancia, proyectos que usó la computación en malla y que la sigue usando al día de hoy es el SETI. SETI es el acrónimo de Search for Extraterrestrial Intelligence. Es un proyecto científico dedicado a explorar, entender y dar explicación al origen y naturaleza de la vida en el universo. Pues se habían preguntado si existía algún proyecto serio realizado con metodología científica para la búsqueda y posible detección de otros seres inteligentes en el universo. Sí lo hay. Y este es un proyecto en el que inclusive ustedes se pueden involucrar, se pueden dar de alta en la página del SETI y pueden compartir su computadora. El único requisito es que esta siempre esté encendida y esté permanentemente conectada a la red. El algoritmo que ellos usan básicamente detecta cuando tu computadora no está siendo utilizada o está en reposo y entonces le empieza a mandar información y a mandarle instrucciones para que analice información que estos tienen en la base de datos. Y claro, no es información oculta, o sea, tú puedes accesar a los resultados que se están obteniendo. Por cierto, hay que hacer la firme aclaración de que la búsqueda de vida o inteligencia extraterrestre realizada de manera formal no tiene nada que ver con estar persiguiendo o analizando supuestas apariciones de UFOs u ovnis o cosas por el estilo. Eso sigue siendo pseudociencia y charlatanería. Pues ya lo mencionamos al principio, otra de las aplicaciones de la astronomía pues es precisamente medir el tiempo. Medimos el tiempo en base a cuánto tarda el Sol en volver a aparecer por el horizonte o cuánto tiempo tarda la Tierra en darle una órbita alrededor del Sol. Pues es lo que definimos como día y como año. Pero pues hoy en día se usan relojes atómicos. Los relojes atómicos usan la frecuencia de transiciones atómicas muy estables y muy conocidas para medir los periodos temporales. Pero, bueno, para que sea coordinado, hay varios de estos o cientos de estos relojes atómicos mantenidos y operados por distintas instituciones alrededor del mundo. Y para sincronizarlos, para asegurarse que están midiendo lo mismo, se mide, por ejemplo, la rotación de la Tierra alrededor de su eje o la traslación de la Tierra alrededor del Sol usando puntos muy específicos de referencia. Estos puntos son cuasares. Los cuasares son núcleos de galaxias donde se piensa que hay agujeros negros supermasivos que están acretando material y por lo tanto expulsando unos poderosos jets de energía, de material y energía, que se pueden ver en ondas de radio. Como los cuasares tienen la característica de que están muy lejos, se pueden considerar prácticamente fijos. Su posición, visto desde nuestro punto de vista, no va a cambiar. Y aparte también tienen la particularidad de que son señales muy intensas. Entonces son relativamente fáciles de detectar y de darles una posición muy precisa. Entonces, con referencia a ellos se empieza a medir el tiempo. Es lo que se conoce como tiempo de efemérides. ¿Y qué ventajas nos da el poder medir el tiempo de manera tan precisa? No solo es tener nuestro reloj a tiempo, sino que es sumamente importante para el GPS. El GPS es el acrónimo de Global Positioning System, o el sistema de posicionamiento global. Los satélites que funcionan en esta red de GPS tienen montados a bordo
relojes atómicos que se sincronizan con relojes atómicos en Tierra, pero que trabajan en base a la posición que estos tienen en su órbita y necesitan estar coordinados con el tiempo de efemérides. Mientras mejor sea la precisión de coordinación entre la posición orbital de los satélites y el tiempo de efemérides, más precisa va a ser la localización de un cuerpo en la superficie terrestre. Pues el Global Positioning System ya no es algo de tecnología demasiado avanzada. Si tienes un smartphone y tienes Google Maps, estás usando satélites GPS, pero no se usan solo para llegar al supermercado, sino pues lo utilizan aviones, embarcaciones transoceánicas, las mismas misiones espaciales. O sea, es algo sumamente usado. Inclusive se puede usar en geología, para medir la tasa de movimiento de las placas tectónicas de la Tierra. Y otra aportación de la astronomía a nuestra vida cotidiana, una que es muy popular, es el poder estarnos tomando fotos donde querramos. Aquí nada más le puse de ejemplo de las selfies, pero en realidad toda la captura de imágenes por medios electrónicos está o fue desarrollada paralelamente a la astronomía, impulsado por la astronomía. El chip que utilizan las cámaras, los celulares, se llama Charge Coupled Device o dispositivo de carga acoplada. Este fue diseñado por Willard S. Boyle y George S. Smith, precisamente para capturar imágenes astronómicas y empezar poco a poco a reemplazar a las placas fotográficas o a los filmes. Su uso comenzó a implementarse en 1976. Pues este invento ha trascendido tanto, ha avanzado tanto, que a estos dos científicos se les premió con el premio Nobel en 2009. Y bueno, vuelvo a hacer énfasis en ello. Hoy todos traemos, o prácticamente todo el mundo tiene un CCD en el bolsillo. Si tienes un smartphone con cámara, tienes un CCD desarrollado gracias a la astronomía. Las telecomunicaciones pues también han recibido un adelanto, una mejora sustancial gracias al desarrollo principalmente de los radiotelescopios. Los radiotelescopios tenían la función de recoger, capturar las débiles señales de radio que a veces emiten los astros, amplificarlas y dárnoslas pues lo más limpias posibles con el mínimo de ruido. Entonces los amplificadores de alta ganancia en radio o en microondas, inclusive en infrarrojo, fueron desarrollados para radioastronomía. Y hoy pues son ampliamente utilizados en telecomunicaciones. Inclusive ya, por ejemplo, los receptores y emisores en infrarrojo están siendo utilizados para estos sistemas de anticolisión, los sistemas para evitar colisiones en diversos vehículos. Ya inclusive hay para los automóviles. Y ligado a las telecomunicaciones pues está el desarrollo del Wi-Fi. Wi-Fi en realidad es un acrónimo para Wireless Fidelity o fidelidad inalámbrica. ¿Cuál es lo relevante? Bueno, no lo solemos pensar, pero en espacios complejos, como podría ser nuestra casa, las oficinas, inclusive los laboratorios, si nosotros mandamos una señal de radio, una señal inalámbrica, esta no se va a transmitir sin ninguna perturbación. Va a chocar, a reflejarse, a ser absorbida por distintas superficies, por las paredes, por las mesas, por las ventanas. Entonces se va a formar un patrón de ondas bastante caótico que pues puede confundir la señal, puede hacer un caos con la señal. Esta organización, un grupo de científicos trabajando para el Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization en Australia, lo que hizo fue desarrollar un chip que permitía
mandar información o permitía reconocer la información a pesar de todas este complejo ambiente que tenían que atravesar las señales inalámbricas. Y aunque ahorita pues es usado para miles de otras funciones, en realidad originalmente fue diseñado para estudiar señales de radio provenientes de agujeros negros. Pero pues el Wi-Fi se ha vuelto muy popular, prácticamente indispensable al día de hoy. Algo importante es que también nos ayuda a estudiar y a tomar medidas para el cambio climático. No es el objetivo de este video, pero también hay que hacer énfasis en que el cambio climático es un hecho y que es producto de la acción humana, no es un fenómeno natural. La verdad, sé que hay mucho debate al respecto, impulsado principalmente por grupos que tienen intereses en que, por así decirlo, en que ellos no tengan algún tipo de culpa o responsabilidad. Y aquí nada más a manera de opinión, espero que podamos aceptar esta realidad antes de que las consecuencias sean irreversibles. Pero ¿cómo nos ayuda la astronomía a entender el cambio climático? Pues podemos estudiar lo que ha pasado en otros planetas, por ejemplo en Venus. Venus, que en su lado, en la pantalla del lado izquierdo lo vemos como lo veríamos a través de un telescopio. Lo único que podríamos apreciar es su capa de nubes, su atmósfera, porque esta es sumamente densa, es cerca de 90 veces más densa que la que tenemos en la Tierra. Las teorías dicen que muy posiblemente esta atmósfera se fue haciendo cada vez más densa debido a un efecto invernadero desbocado, o sea que se va aumentando ya de manera imparable, lo que lleva a que su superficie, la superficie la podemos ver gracias a imágenes de radar, y las sondas que han llegado, las pocas sondas que han llegado a Venus, como la sonda Venera mandada por los rusos, nos permitió medir que en su superficie las temperaturas son superiores a los 470 grados centígrados. Esto, sumado a otras condiciones como presión atmosférica y ya los distintos gases suspendidos en su atmósfera, hacen que la superficie de Venus sea totalmente incapaz de sostener vida. Y claro, se han desarrollado modelos de transferencia radiativa, modelos del comportamiento atmosférico, para entender cómo es que este efecto invernadero sucedió en Venus, y claro, se puede aplicar a la Tierra. Podemos ver cómo la distribución de gases o de aerosoles afectan o aumentan la temperatura de nuestra atmósfera y de la superficie terrestre. Aparte, las técnicas desarrolladas de polarimetría para estudiar la atmósfera de exoplanetas pueden aplicarse a estudiar la concentración de partículas en el aire. O sea, nos pueden dar una manera de estudiar de manera muy directa la contaminación en el aire. Esto se ha llevado inclusive a proyectos de ciencia ciudadana, uno como el ISPEX, que es desarrollado por los Países Bajos. Es un proyecto de ciencia ciudadana en el que te dan un software y un pequeño espectrógrafo que puede adaptarse fácilmente a cualquier smartphone, y con él y la app que te dan puedes ir midiendo, dando medidas de grado científico respecto a la contaminación ambiental en tu localidad. Pues como vemos, la astronomía y los campos afines lo que buscan es estar siempre al frente de la ciencia y de la tecnología. Fomentan el ingenio, fomentan la innovación, empujando la ingeniería a nuevos límites. Además, claro, de responder a preguntas un poquito más abstractas respecto al universo y el lugar que ocupamos en él. Y pues no cabe duda que la astronomía seguirá produciendo tecnología que va a ser de gran beneficio para la humanidad.
Esperamos que hayan disfrutado mucho este video. Recuerden que esperamos sus comentarios, sus sugerencias, sus críticas. Y claro, si tienen algún tema en particular que ustedes del que quisieran que habláramos, todo esto pueden hacerlo llegar a nuestras redes sociales. Nosotros le daremos la atención lo más pronto posible. Sin más por el momento, nuevamente les agradezco, me despido, que tengan un excelente día, una excelente semana. Hasta pronto.